En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre Ya tú todas las eres entre todas mujeres, las y mujeres, bendito bendito es es el el fruto de fruto tu de tu vientre. vientre, Jesús. Santa Oh María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, los pecadores, pecadores, ahora y ahora en la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como en era en el el principio, es principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues siguiendo adelante con esta carta a los Corintios de Clemente de Roma, vimos ya cómo él, ¿no?, expone que hay una problemática, hay una división, hay un enfrentamiento al interior mismo de la comunidad y también no solo se dedica, digamos, a señalar las causas, ya dijimos, ¿no? La envidia, ese afán de enfrentamiento y por ende la falta de comunión con Cristo, sino que también se concentra en la manera de resolver esta cuestión. Y la manera puntual, pues, es el arrepentimiento, ¿no? Que eso va también a ser algo muy importante al interior de las comunidades cristianas iniciales, porque no se va a negar que hay problemas, que puede haber incluso situaciones sumamente difíciles, pero que se pueden reparar por medio de un arrepentimiento sincero, que incluso no se va, digamos, a limitar al nivel individual de cada uno, sino que también puede asumir la dimensión propia de la comunidad. Por eso dirá San Clemente de Roma que, por tanto, acerquémonos a él en santidad de alma, o sea, en una rectitud de vida, levantando hacia él las manos puras y sin mancha. Esto ya nos indica un gesto, o sea que un gesto de arrepentimiento, incluso de súplica dirigido a Dios, consistía en extender las manos, ¿no? Levantar las manos. Y este gesto, las manos levantadas como signo de oración, es cierto que no es algo propiamente cristiano. Esto ya se daba en otras religiones, incluso en religiones muy antiguas. No obstante, ¿no? A pesar de ser un gesto común entre judíos y paganos, en el cristiano va a recibir, digamos, como un sentido muy particular, porque el cristiano alza las manos, pero no así, sino en forma extendida. Y con ello dice que lo que hace es asumir esta posición porque manifiesta o pone al descubierto el símbolo de la cruz. O sea que las peticiones, y esto es importante también de reconocer, no se hacen de acuerdo a la misma comunidad, sino que, ¿no?, la enmienda está hecha en nombre de Cristo, está basada en Cristo, ¿no? Se apoya pues en Cristo, porque esa es la manera, como dice Clemente, en la que manifestamos que amamos a nuestro Padre bueno y misericordioso, que nos hizo porción de sus elegidos. Aquí la palabra elegido significa los que han sido incorporados a- al cuerpo del Señor, digamos, a su obra evangelizadora por medio del bautismo, ¿no? Y se insiste mucho en la cuestión de la santidad, pero hay digamos, como que si bien es cierto, todavía hay una influencia clara del judaísmo, santidad, ¿no? Asumida como el cumplimiento constante de la alianza y por ende, ¿no?, el cumplimiento de los preceptos. También se insiste en aspectos mucho más concretos y más particulares. Por ejemplo, dice San Clemente de Roma, después de esto, hagamos todo lo que es propio de la santidad, huyendo de la calumnia, de la unión infame e impura. Huyamos de las embriagueces, de las revueltas, de los deseos repugnantes, del adulterio abominable y de la repugnante soberbia. Vean cómo aquí el énfasis cambió. Ya no se trata solamente de cuestiones externas que pueden ser visibles, sino de compromisos definidos en torno a la rectitud de vida. O sea que todo va a depender del comportamiento que uno acepta en tanto regla de vida. En pocas palabras, el cristianismo es una forma de vida. No solo se va a limitar al cumplimiento de determinados eh, preceptos, ¿sí? Y por ello se insiste que para abandonar
¿no? Lo que se ha mencionado, es importante revestirse de la gracia de Dios. Y la gracia en la que más se insiste es la gracia de la concordia, o sea, de esta unión pacífica entre todos. Una concordia que está basada en el convencimiento de que se forma parte de una misma comunidad. O sea, la división, la discordia, se percibe pronto como uno de los elementos más dañinos para la propia iglesia. Y la concordia, dice Clemente de Roma, se alcanza teniendo sentimientos de humildad, siendo dueños de nosotros mismos, alejándonos de toda murmuración y calumnia, y siendo justos con obras y no con palabras. Esto lo va a retomar el siguiente padre de la iglesia que ya estudiaremos, es decir, ¿no? San Ignacio de Antioquía, cuando dirá, ¿no? Es mejor callar y ser que hablar y no ser. A eso se refiere, o sea, no nos podemos limitar a una dimensión verbal, sino que tenemos que manifestarlo o ponerlo al descubierto por medio de las obras, ¿no? E insiste en la humildad, por ejemplo, diciendo que las alabanzas de nuestras buenas acciones sean hechas por otros, nunca por uno mismo. Que no nos pongamos a determinar qué tanto bien hemos hecho, que nosotros hagamos pues lo que nos toca y si eso requiere alguna alabanza, que sean otros la que la hagan, nunca nosotros mismos. Se insiste pues también en este caso en la humildad y propone, digamos, otras virtudes importantes, la moderación, la humildad y la mansedumbre, que serían, de acuerdo con Clemente, aquello que caracteriza a los que han sido bendecidos por Dios. Ser moderados, ser humildes y también, ¿no? Tener este espíritu dócil para hacer el bien, pero también dócil para aceptar la corrección cuando ésta se haga necesaria, ¿no? En el caso de los miembros. Y dice Clemente de Roma, estos son pues los caminos de la bendición. O sea, denuncia el problema, pero también propone la solución. Y la solución es finalmente la reparación interna del corazón. Ahí es donde se resuelven los conflictos. O sea, volver a destacar en qué medida a lo mejor cada uno de nosotros puede desviarse interiormente de lo que el Señor ha constituido. Y esto a veces suele pasar. Puede ser que nosotros nos sintamos molestos con alguien más de nuestra propia comunidad o que empecemos a sentir envidia de otra persona o que en definitiva nos sintamos como tentados a romper la concordia que se ha establecido, ¿no? O sea que en lugar, por ejemplo, de mantenernos pacíficos, nos volvamos conflictivos. Entonces pregunta Clemente, así pues, ¿qué haremos? ¿Nos vamos a desatender del buen obrar y vamos a abandonar el amor? No permita de ninguna manera el Señor que esto suceda en cada uno de nosotros. Entonces, para Clemente, algo parece ser evidente. Ser fiel a Cristo depende de mantenerse firme en el buen obrar y, por tanto, en la caridad. Eso es el buen obrar. Mantenerse firme, ¿no? En la caridad. Si uno decide abandonar el buen obrar y por ende tener como base la caridad, todo se va a desordenar. Todo empezará a salir finalmente mal. Y recuerda, Clemente, que esto no solo es una indicación, digamos, externa, sino que apela a aquello que el mismo Creador y Señor del universo estipula, porque el mismo Señor se alegra con sus obras, más aún tratándose del ser humano. Porque, como dice Clemente de Roma, lo más extraordinario y grande sobre todas las criaturas por su inteligencia es el ser humano. O sea, el ser humano como criatura
está llamado a dar un testimonio mayor de su creador. O sea, el hecho de ser creado por Dios en términos humanos también implica un mayor grado de compromiso y de testimonio, porque a nosotros se nos dotó, por ejemplo, de inteligencia, de logos, pues, lo mismo que el Señor. Y fuimos creados, ¿no?, a su imagen y semejanza. Y además, como van a insistir los padres de la iglesia, nosotros fuimos hechos por sus propias manos. Y esto es cierto. No se olviden que en el Génesis Dios crea todas las cosas diciendo, ¿no? Hágase. Solo al tratarse del ser humano, el texto dice, tomó, o sea, entre sus manos, ¿no?, tierra y le insufló el espíritu. Es decir, quiere decir que la creación del ser humano es algo especial. Es algo, digamos, muy, pero muy especial. ¿Sí? Por eso dice Clemente de Roma que nosotros, como seres humanos, al tener, digamos, una creación especial, estamos también llamados a manifestar el buen obrar, ¿sí?, mucho más que las demás criaturas. Por ejemplo, evidentemente hay casos donde los animales pueden manifestar un cariño desinteresado o una fidelidad, por ejemplo, en el caso de los perros, ¿no?, o algunas mascotas que se tienen. Pues el ser humano tendría que manifestar todavía mucho más. Y para ello, dice San Clemente de Roma, lo que tenemos que hacer es obedecer su voluntad. No tenemos que dejarnos llevar por nosotros mismos, sino seguirlo a Él, hacerle caso a Él y obedecerle a Él. Y pone como ejemplo los ángeles. Dice, meditemos como toda la muchedumbre de sus ángeles que están a su disposición, sirven a su voluntad. Y esta es una idea que después también se va a desarrollar. La verdadera dicha del mundo angélico, o sea, la esencia de su gozo angélico, brota del cumplimiento ininterrumpido de la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. O sea, se empieza a intuir que cumplir la voluntad de Dios es lo mejor que puede ocurrirnos. No cumplir esta voluntad nos conduce finalmente a todo lo contrario, es decir, al infierno. El infierno es tal, vamos, va a sonar un poco extraño, pero el infierno es infernal precisamente porque ahí la voluntad de Dios no cuenta. Por eso, en cambio, donde se cumple cabal y fielmente la voluntad de Dios, ahí está lo angélico. O sea, ahí estará ciertamente lo celestial. Por eso insiste San Clemente de Roma en que nosotros, reunidos en concordia, en comunión de sentimientos, invoquemos con fervor, ¿no?, a aquel que es el Señor de todo, como si se tratara de una sola boca. O sea, empieza también a destacarse que la comunidad eclesial no está formada por elementos separados, no es una suma de individuos, es una unión genuina donde se comparten los mismos sentimientos y por ende también las mismas convicciones. Y ya Clemente de Roma se da cuenta que, a diferencia del paganismo, la oración no depende de la individualidad, sino de la comunidad. La oración del cristiano, ya lo habíamos dicho, nunca es una oración solitaria. Nunca. Podemos tener una oración a título personal, que de hecho es común, ¿no? Y es necesaria y es frecuente, pero eso no significa que solo esa oración cuenta. Lo que cuenta es la oración generada por toda la comunidad, es decir, por toda la iglesia. Se empieza a insistir en esta idea de una comunión genuina entre todos.
entre todos. O sea, lo que cuenta es la comunidad, ¿no? Por eso, si se quería pedir perdón de algo cometido, pues todos se involucran, porque todos hemos participado de una u otra manera. Esto se ha perdido o se perdió con el auge tan intenso y tan agresivo del individualismo. Por ejemplo, el pensar que mis actos de vida o mis acciones solo me afectan a mí o no tienen mayor relevancia de mí mismo. Y no es verdad. Somos seres relacionales. Y cuando algo, por ejemplo, falla en la sociedad, cuando algo no va bien en la sociedad, todos estamos involucrados. Hay una parte, pues, de responsabilidad que, en términos generales, nos corresponde. Ujú. Por eso también San Clemente de Roma se da cuenta y se lo dice, ¿no? A la comunidad de Corinto, que no pueden dejarse dominar por la ruptura y por la separación. Tienen que esforzarse en mantener una unidad común, es decir, al final, un espíritu de comunidad. Y para ello da el criterio. Fíjense, dice Clemente de Roma. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Dice, bueno, si cumplimos lo que conviene a la voluntad de Dios, o sea, si seguimos el camino de la verdad. Y eso es algo que también hemos olvidado. La verdad es una realidad objetiva que nosotros no construimos, que nosotros no elaboramos. La verdad es una guía. Y también hoy tenemos otro serio problema que está muy vinculado con el auge del relativismo, porque lo grave del relativismo es que anula, ¿no?, el peso de una verdad objetiva. Para el relativismo lo que cuenta es la opinión de cada quien, no una verdad objetiva que nos pueda orientar a todos. Vamos, lo que el relativismo fortalece es la tiranía del individualismo. Cada quien que piense lo que quiera, aun cuando objetivamente se muestre otra cosa. Y para poder transitar o recorrer el camino de la verdad, dice Clemente de Roma, necesitamos desechar de cada uno de nosotros toda injusticia y toda maldad. Y da una especie de catálogo que él detecta como elementos puntuales que en efecto nos apartan del camino de la verdad. Y dice, ambición, discordias, malas costumbres, engaños, murmuraciones, calumnias, impiedad, soberbia, jactancia, vanagloria, falta de hospitalidad. O sea, ya hay un catálogo de elementos que se considerarán anticristianos y por ende de elementos que nos apartan del camino de la verdad. Porque, como dice Clemente, los que practican todas estas cosas son odiosos a Dios. No solo, y fíjense, dice, y no solo los que las practican, sino los que las aprueban. O sea que también hay un nivel importante de complicidad. Porque puede ser que haya algo que a lo mejor yo no me atrevo a hacer, pero que tampoco repruebo. O sea, hay casos donde a lo mejor yo no me atrevo al adulterio, pero tampoco lo desapruebo. O sea, también tiene que ver con la aprobación. Y por eso dirá Clemente que ese es justamente el camino que hemos encontrado para nuestra salvación, es decir, el camino de Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor, ¿no?, y socorro nuestro, y el auxilio de nuestra debilidad. Y vean cómo, por primera vez en un escrito tal, ya se habla de Jesucristo, es decir, de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ya se identifica. Dice, por él somos capaces de fijar nuestra mirada en la altura de los cielos. ¿Qué significa la altura de los cielos? En aquello que no es de este mundo.
Fijar la mirada en la altura de los cielos es ir más allá de nuestra mundanidad inmediata. Es aceptar que hay otro mundo que al mismo tiempo nos propone y nos ofrece otra forma de vida. Una vida basada en principios totalmente diferentes, ¿no? Justo como los que ahorita nosotros acabamos de mencionar. Y por eso va a decir Clemente de Roma que por él, por Jesucristo, se han abierto los ojos de nuestro corazón. Nos ha hecho ver más allá, incluso de lo que sospechábamos, que por él nuestro pensamiento necio y oscurecido florece a la luz. O sea que, de entrada, podemos decir que nosotros, en tanto seres humanos, estamos como hundidos en una oscuridad que ni siquiera detectamos, y menos cuando damos por hecho o aseguramos que así son las cosas. Y ya ni siquiera se nos ocurre que podrían ser de otra manera. Y aquí, entonces, para Clemente de Roma, el énfasis cambia y lo dirá. Por tanto, ¿quiénes son los enemigos? Pues los malvados. O sea, ¿qué es, qué significa ser malvado? ¿Quién es malvado? El que se resiste a la voluntad de Dios. ¿Y por qué es malvado? Porque el que se resiste a la voluntad de Dios será fuente de muchas maldades. O sea, el ser humano que hace lo que quiere no va a traer bendición, va a traer maldición. Por eso es malvado. Porque el hecho de apartarse de Dios no va a dar buenos resultados. Aun cuando trate de mantenerse, digamos, en la mejor de las intenciones. Eso es maldad. La maldad es resultado de resistirse a la voluntad de Dios. Por eso, Clemente de Roma insiste en que debemos mantenernos constantes en el avance que se nos recomienda y que es un avance que implica sostener, vuelvo a insistir, principios que no son de este mundo. Y para ello, Clemente de Roma apela a un ejemplo que es muy hermoso y que también van a retomar muchos otros padres de la iglesia. Dice Clemente de Roma, pongamos atención, en todo hay una cierta composición, un cierto orden, en todo. Dice, miren, tomemos como ejemplo nuestro propio cuerpo. La cabeza es nada sin los pies y de igual manera los pies sin la cabeza. Los miembros pequeños de nuestro cuerpo son necesarios e importantes para todo el cuerpo. Todos, dice, ¿no? Clemente de Roma, todos conspiran y necesitan de una sola sumisión para conservar todo el cuerpo. O sea, el cuerpo no está hecho de partes. Eso es, dicho sea de paso, lo que nos hace diferentes de las máquinas. Una máquina está compuesta por partes. Piensen en un automóvil. ¿Qué pasa si se poncha una llanta? Se sustituye esa parte. En el caso de la realidad humana no es así, porque si una persona pierde una pierna, aunque tenga prótesis, su cuerpo ya no está completo. Así tenga la mejor de las prótesis o tenga, digamos, la tecnología más avanzada. Algo ahí ha roto o ha mermado la composición. ¿No? Entonces pone el ejemplo del cuerpo. En el cuerpo hay elementos visibles, por ejemplo, nuestras manos, pero los órganos no se ven. Y todos son importantes. De hecho, hoy ya sabemos que cuando falla un órgano, y ese es el problema, en este caso con la diabetes, ¿no? Cuando falla un órgano, el organismo empieza a perjudicarse paulatinamente. O sea, si no funciona bien el páncreas, afectará el hígado, ¿no? Si no funciona bien el hígado, se intoxica la sangre, luego va al corazón, etcétera, etcétera,
y en todo repercute. O sea, hay una visión de integridad. Y por ende también de, digamos, como de composición plena, donde todo es importante y donde todo es relevante. ¿Se entiende? Hoy no, exacto, de totalidad, o sea, pero no una totalidad ensamblada, sino una totalidad plena. Eso también a nosotros hoy en día nos es difícil de captar porque nuestro modo de pensar es fragmentario, pensamos en suma de partes. Por ejemplo, el Lego. ¿Conocen el Lego? ¿Conocen los Lego? ¿Todos han visto un Lego? Ok. El Lego es justo la expresión material de nuestro modo de pensar. ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Querías decir algo? No, profesor, no. No. Iba a decir que el Lego era un jueguito, de armar Exactamente. fichas. Exacto. Piezas, ¿no? Son piezas que uno puede ensamblar y formar diversas figuras, de acuerdo a tu creatividad. Pero si se fijan, comenzamos por piezas sueltas y después queremos construir una forma determinada, ya sea la que me indica en la caja, ¿no? O la que a mí se me ocurre. Por eso el ego tiene tanto éxito, porque es la expresión material de nuestro pensar fragmentario. Nosotros suponemos que partimos de elementos sueltos que después tenemos que ir integrando como un Lego hasta alcanzar una determinada forma. Pero en la antigüedad, y en particular para el cristiano, la realidad no era así. La realidad es que uno partía de una composición mayor e integral. Por decirlo así, en la antigüedad el pensamiento no era mecánico, ¿no? O sea, hecho a partir de partes ensambladas, como un automóvil, no. Era musical. Musical en términos de armonía, o sea, en términos de integración adecuada de todos los elementos involucrados. Hoy nosotros también, ¿no? Hemos perdido en gran medida digamos, este tipo de observación. Por eso no es casual que se hable del cuerpo como el ejemplo más inmediato de tal integridad. Aún, por ejemplo, piensen en una uña, incluso en una uña del pie o del dedo chiquito del pie. Puede ser muy pequeña, pero si se cae, algo falta. Cuando está en su lugar, no llama la atención, pero si falta, ahí hay una ausencia que afecta a todo el resto. O es como en el caso de un rompecabezas ya armado. ¿Qué pasa cuando se pierde una pieza? El rompecabezas se echa a perder. Está incompleto. Lo mismo pasa en el caso del cuerpo y en el caso mismo de la creación. La creación está hecha de esa manera, de una manera donde está todo relacionado con todo y todo integrado con todo. Por ejemplo, en un bosque, ¿por qué el suelo de un bosque? A ver, yo les pregunto, ¿por qué el suelo de un bosque es tan bueno, tan nutritivo, tan rico? Porque ahí están todas las raíces de árboles, plantas, se nutren de todo lo que la misma tierra está proporcionando, ¿Ok? ¿Y la tierra de dónde obtiene, digamos, esos nutrientes? Sí, de las mismas hojas que caen, ¿no? De los Exacto, mismos las árboles. hojas caen, se descomponen, se reintegran y aportan, ¿no? Es decir, todo está vinculado. Cuando una cosa falla, esa falla repercute en todo el conjunto. Y por eso va a decir Clemente de Roma que también, por tanto, nuestra propia realidad humana debe conservarse dentro, ¿no?, de Cristo Jesús, ordenándose según la composición que Él ha establecido, o sea,
sirviendo al prójimo. Esa es la composición. Entonces ya entendemos una idea que no desarrolla Clemente de Roma, pero que insinúa. ¿Qué es lo que descompone el tejido social? Como hoy lo estamos experimentando. ¿Qué echa a perder al tejido social? Sí, la separación, ¿no? La separación, la desatención, el descuido, el abandono del prójimo. Es esta la fuente principal de la descomposición social. Por ejemplo, dice Y no Clemente, se puede repetir en nuestra comunidad. exacto, ¿no? O sea, eso es lo que no se puede permitir, Sí, ¿no? Porque en los nuestras efectos ya son, familias, en nuestra comunidad, en nosotros mismos. exactamente, eso es lo que no se puede introducir Dia- Diabolos. exactamente. O sea, no podemos permitir que lo diabólico se establezca al interior mismo de la comunidad eclesial. ¿Por qué? Porque le va a echar a perder, como efectivamente hoy sucede. Y eso es lo que está generando tanta tensión y tanta fricción alrededor del mundo. Entonces, a partir de esta composición total, dice, por ejemplo, Clemente de Roma, que el fuerte cuide del débil y el débil respete al fuerte. Fíjense. Es decir, que no sienta envidia por el fuerte, que lo respete. Entonces, una idea, Marco, o sea, hay una fuerza interior hacia expandirnos, como el supuesto universo en expansión. Y la vocación cristiana es a la unificación, como en el Sermón de la Montaña, no deje que se vayan. Exacto. A la integración, no a la expansión. Claro, las 12 tribus de Israel él las unificó. Claro. Es ¿Qué continuar pasa, eso. por ejemplo, con el modelo científico del universo? Un modelo donde infinitud de galaxias se expanden indefinidamente a través de un espacio, se dilatan, ¿no? En el caso de la creación no está hecha así. Nunca vemos en un bosque que los árboles vayan tomando distancia unos de otros. Morirían. Y no solo eso, todo lo que hoy llamamos ecosistema, al contrario, se concentran, se unifican en todo. Esta es la idea cristiana. Vean, ya está en San Clemente de Roma. No está del todo desarrollada y tampoco tendríamos por qué exigírselo, pero ya está intuida, ya está el esbozo, ¿no? Falta después el desarrollo, pero ya está el esbozo. Entonces pone ejemplos muy concretos, repito. El fuerte cuide del débil y el débil respete al fuerte. No todos tenemos por qué ser fuertes. Y dice, el rico provee al pobre y el pobre dé gracias a Dios por haber dado a alguien por medio del cual se atienda su necesidad. ¿Se dan cuenta? O sea, que el pobre no envidia al rico, que no quiera ser como el rico, que le dé gracias a Dios porque hay alguien que atiende su necesidad. O sea, que no se deje intoxicar por la envidia. Y añade que el sabio muestre su sabiduría no con palabras, sino con buenas obras. Que el humilde no se alabe a sí mismo, por el contrario, si ha de ser alabado, que sea por otro. Que el casto, según la carne, no presuma, sabiendo que es otro el que le da la fuerza. O sea, ni siquiera en la castidad no tendríamos nada de qué presumir. Entonces, vean, no hay nada, algo así como que se acaben las clases sociales, todos ricos, de acuerdo al neoliberalismo, o todos pobres, de acuerdo al socialismo. No, no hay nada de eso. Que las cosas se mantengan en el orden al cual pertenecen. Si en algún momento el Señor permite que un pobre deje de ser pobre, que dé gracias por ello y que ahora, como rico, atienda al necesitado. No hay rivalidad, no hay enfrentamiento, no hay dentro de esta visión, en pocas palabras, discordia. No hay nada de eso, no lo hay. Por eso dice Clemente de Roma que debemos hacer con orden todo lo que el Señor estableció que realizáramos en los tiempos señalados. Por ejemplo, y aquí ya se empieza ahora a dirigir Clemente de Roma,
al orden mismo de la comunidad cristiana. ¿Se dan cuenta cómo empieza hablando del orden general y ahora lo va a aplicar al orden mismo de la comunidad? Hoy diríamos de la iglesia. Dice, por ejemplo, no mandó que las ofrendas y ministerios se hicieran al azar y sin ningún tipo de orden, sino en tiempos y ocasiones definidos. O sea, no es de que, a ver, cuando se nos ocurre y que se hagan cuando sea. ¿Qué pasó, Paola? ¿Podría ser un aporte? Sí, En es que soles ahorita puede ser a mi cuenta. A la mía. sí, sí, A la sí leída. bueno, a lo mejor, bueno, no sé si sea importante o no, pero bueno, a lo mejor a ustedes también les puede servir para aprender un poquito, ¿no? Es que ahorita con lo que está diciendo y con, bueno, también cómo ha cambiado la sociedad, lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, respecto a las letras, ya ven que yo soy perito grafólogo. Anteriormente, o sea, años atrás, la gente escribía lo que eran cursivas. Las cursivas para nosotros, cada letra para nosotros es el yo, es como yo me muevo ante la sociedad. Y las letras cursivas tenían esta característica de estar ligadas hacia la otra letra, ¿no? Se estaban unidas las otras letras. Entonces, esta característica quiere decir, cuando nosotros encontramos todavía, sobre todo en la gente más grande, encontramos esas letras unidas, quiere decir que la persona justamente es eso, es unida con las personas, o sea, es servicial, es ayuda, bueno, aquí a veces nosotros decimos que es dependiente de las personas. Y lo que vemos ahora más en los jóvenes o en ya por ejemplo, para ¿qué se llama? De personas de mi edad y todo, nuestra letra es toda suelta y separada de los demás. Entonces eso quiere decir que las personas somos más separadas, ya no ayudamos tanto, ya no queremos depender de las demás personas ni ayudar tampoco. Entonces, ¿cómo es que incluso hasta nuestra escritura cambia a través del tiempo? Y justamente con eso cambian también nuestras actitudes con el prójimo, ¿no? Como, bueno, a mí se me hace increíble cómo funciona el cerebro en este aspecto, ¿no? No, sí, claro, o sea, cómo está finalmente configurada nuestra dinámica de vida actual. Esto también es muy perceptible en el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los lentes de realidad virtual te pueden desplegar una imagen extraordinaria, pero que es para ti. No es algo que compartes, es para ti. Los AirPods o los audífonos son individualizados. Tu teléfono, por ejemplo, cuando tú le pones el tipo de cubierta o protección que quieres, le pones el fondo de pantalla que eliges, es un artículo individualizado. Incluso el tipo de letra que vas a utilizar, etcétera, es individualizado, no es algo compartido, ¿no? Lo vemos hasta en el caso de la alimentación. Vamos a comprar una ensalada y tú escoges qué tipo de lechuga vas a querer, qué condimentos le vas a poner, qué proteína vas a añadir. Está personalizado. Eso es, digamos, el encanto, o mejor dicho, la seducción de estos tiempos, ¿no? El servicio que se individualiza y que por ende se vuelve algo económicamente apetecible. No lo veo como una explotación, lo veo como una satisfacción. Esa es la dinámica económica de estos tiempos, ¿no? El perfil personalizado. Tú cámbiale los colores, ponle letras chiquitas, piensa en el perfil de Facebook. Cada quien lo personaliza, ¿no? A su gusto o bien a su manera. Y esto es un problema porque, como una vez les dije, el mayor desafío que tenemos hoy en día es la de restablecer, ¿no? La dimensión común de la vida humana, o sea, entender que la existencia es una vivencia compartida. Hoy es difícil porque los lazos están rotos y entretejerlos nuevamente o anudarlos, pues no es sencillo. Cada quien jala para su propio interés y siguiendo, ¿no? Pues sus propios eh, proyectos o siguiendo sus propias aspiraciones. Hay gente que está convencida de que va a tener dinero, aunque eso implique otras vidas humanas, por ejemplo, en el caso del narcotráfico o en la trata de personas. Antes no. No obstante, ¿no? Lo que insiste ciertamente Clemente de Roma es que entendamos
que si nosotros nos movemos de una manera separada, si actuamos de una manera individualizada, todo va a salir mal, incluso al interior de la misma comunidad. Como lo dijo Clemente, las ofrendas, los ministerios, no es algo que se cumple al azar, está ordenado, tiene una composición de acuerdo en tiempos y ocasiones definidos. Por ejemplo, ¿no? Si decimos, bueno, pues hoy las ofrendas consisten en vino y pan, ¿por qué no mañana hacemos una ofrenda de hamburguesa, ¿no? O ¿por qué no se consagra en lugar de vino con Coca-Cola o con alguna bebida energética actual? ¿No? ¿O por qué no utilizamos pan de masa madre con mantequilla orgánica, por ejemplo? ¿No? Dice simple y sencillamente Clemente de Roma, la cosa no funciona así, porque dónde y por quiénes se tienen que realizar, él mismo lo determinó. Es decir, él mismo estableció a sus apóstoles, porque lo importante, dice Clemente de Roma, es que todo se realice santamente, es decir, que todo se realice con agrado a la voluntad de Dios. O sea, lo importante no es lo que hacemos, es que sea grato a Dios, tal y como Él lo ha estipulado. Eso se lo dijo desde la antigüedad al pueblo de Israel, ¿no? No, sus holocaustos no me sirven, porque no es lo que yo les he pedido. Sus sacrificios no me gustan, porque no se apegan justo a lo que yo mismo les he indicado. Entonces, para Clemente de Roma, es evidente que también la constitución ministerial de la comunidad eclesial sigue este orden de composición que Dios ha establecido. Por ejemplo, que la consagración eucarística la hace el sacerdote. En primer lugar, el obispo, no cualquier laico. Por ejemplo, nosotros no llegamos a una parroquia y hacemos la consagración, ¿no? Siguiendo el orden. Y eso también es hoy en día algo que nos cuesta trabajo reconocer porque no nos gusta una norma que nosotros mismos no hemos constituido. O sea, nos gustan las cosas a nuestra manera. Todo lo que remite a una fuente externa, a una fuente heterónoma, nos resulta molesta o por lo menos sospechosa. Lo vemos como una imposición, como un sometimiento, incluso llegado el momento, como una esclavitud. Por eso va a decir Clemente de Roma, ¿no? Los apóstoles nos anunciaron el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Vean, hasta en eso hay un orden. Dice, así pues, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Los dos envíos sucedieron ordenadamente conforme a la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiso. Dios envía a Cristo, Cristo envía a sus apóstoles. De hecho, Cristo va a ser explícito al respecto cuando les dice, ¿no? Así como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. O sea, siguiendo también, ¿no? Ese mismo orden. Dice, y después de que recibieron el mandato del Señor, plenamente convencidos ya por la resurrección de Jesucristo y confiados en su palabra, y acompañados con la certeza del Espíritu Santo, partieron para evangelizar que el reino de Dios iba a llegar. O sea, los apóstoles no hicieron lo que se les dio la gana. Hicieron lo que Dios les encargó, tal y como Él se los pidió. No hicieron cada uno un programa de evangelización propio. Ese es el estilo mateano, ese es el estilo eh, juaniano. No, hicieron simple y sencillamente lo que el Señor estableció. Dice, y por eso es que los apóstoles iban predicando por comarcas y ciudades e iban estableciendo sus primicias después de haberlos probado por el Espíritu para obispos y diáconos. O sea que el orden es el siguiente. Dios envía a Cristo, Cristo envía a sus apóstoles y los apóstoles a su vez instituyen obispos y diáconos. ¿Se fijan cómo no hay sacerdotes en cuanto tal? Ese es ciertamente, ¿no? El orden primario.
Dice, claro, nuestros apóstoles conocieron por medio de nuestro Señor Jesucristo que habría discordias sobre el nombre de obispo. ¿Por qué? Porque siempre una figura de autoridad va a despertar envidias y también rivalidades. Y va a haber problemas. Y dice, y por eso, sabiendo que iba a haber estas dificultades, entonces también dieron una norma para no interrumpir el orden establecido. Es decir, que ellos al morir serían a su vez sustituidos por otros en ese ministerio. O sea, lo que nosotros llamamos, ¿no? Sucesión apostólica. O sea que incluso, por ejemplo, la ordenación del actual obispo en Toluca remite a los apóstoles, porque solo a ellos se les dio esa autoridad de ordenación. Entonces, si aparecía por ahí un obispo, lo primero que le preguntaban es, ¿y a ti quién te ordenó? ¿Quién te dio ese ministerio? ¿Quién te lo transfirió? Ah, pues fulanito. ¿Y ese fulanito? No, pues viene del apóstol Pedro. Perfecto. Pero si de repente descubrían que alguno no tenía un respaldo apostólico, simple y sencillamente no era aceptado. Y por eso es muy claro Clemente de Roma y dice que los obispos que en efecto han recibido su ministerio de los apóstoles o de alguien legado por los apóstoles, no pueden ser arrojados de su ministerio. Porque el orden que Dios mismo está estableciendo, o sea, es oponerse a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Decir, no quiero este obispo, sino el que yo propongo o yo mismo, ¿no? Me sugiero, es romper este orden importante que es lo que le da consistencia y legitimidad a toda la iglesia. Además, dice Clemente, ¿por qué han atacado a estos obispos que provienen de los apóstoles si en efecto sus comportamientos no son reprochables? O sea, ni siquiera es que hayan hecho algo malo, es simple y sencillamente por pura envidia. Y lo dice claramente Clemente. Dice, vemos pues que a unos que se han portado bien, ustedes los habéis expulsado de su ministerio que habían honrado sin falta. Es decir, ¿qué motivo tenían para expulsarlo? ¿Qué mal había hecho? Simplemente, ¿no? Fue parte de un capricho y de, digamos, un desorden interior que remitiría a la envidia. Y dice, y por si fuera poco, no solo eso se dio. Los justos fueron perseguidos por los injustos. Incluso fueron encarcelados, pero por los impíos. Fueron apedreados por los malvados. Fueron asesinados por los que concibieron una infame e injusta envidia. ¿Se acuerdan lo que dijo Clemente de Roma? Que la envidia siempre conduce a la muerte. Aquí ya se los demuestra. ¿A dónde llegó? No solo expulsaron a los obispos justos, sino que incluso los maltrataron, los apedrearon y algunos incluso los mataron. Y entonces hace comparaciones con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Clemente de Roma, ¿acaso Daniel fue echado al foso de los leones por los que temían a Dios? ¿O Ananías, Azarías y Misael fueron encerrados en el horno de fuego por los que observaban la magnífica y gloriosa religión del Altísimo? No. Más bien, padecieron eso por los impíos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los que han fomentado esta discordia no son devotos, no son fieles de Cristo, son impíos. Y es justo su impiedad la que los lleva a cometer tal tipo de atrocidades. Entonces se pregunta Clemente, ¿por qué hay entre vosotros discordias, iras, disensiones, cismas y guerra? ¿Qué acaso no tenemos un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu de gracia que ha sido derramado sobre nosotros y una única llamada en Cristo? ¿Por qué separamos y dividimos los miembros de Cristo
y nos rebelamos contra el propio cuerpo. E incluso llegamos a tal locura que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros. O sea, ¿de dónde ha brotado ese espíritu de rebeldía? Y dice, y por si fuera poco, lo que han hecho, que es totalmente inaceptable y reprobable, vuestro cisma extravía a muchos, los confundió, empujó a muchos otros al desaliento, a muchos a la duda, a todos nosotros a la tristeza. ¿Se dan cuenta también esta composición? Ahí donde hay un cisma, por ejemplo, piensen actualmente los obispos de Alemania, que ya es evidente que están en contra del Papa Francisco. O sea, en contra de la sucesión apostólica. Y ahí se ve su herencia luterana, protestante. Al final son alemanes, ¿no? Ese tipo de situación extravía y confunde a muchos. A muchos los desanima porque dicen, si entre ellos están peleando, ¿no? A muchos los hace dudar de la supuesta unidad que el Señor ha establecido. Y a muchos, a todos, como dice Clemente, ¿no? Nos llena de tristeza. Y a pesar de todo, su revuelta es tenaz. Siguen adelante en su equívoco. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, ¿nosotros cómo debemos actuar en ese aspecto? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción en ese aspecto? Porque, por ejemplo, bueno, o sea, he visto, no sé, por ejemplo, estas monjitas que igual también hablaron del Papa y de la Iglesia, cuando ahorita es que no me acuerdo, creo que no sé si son carmelitas o, no, la verdad no me acuerdo, Clarisas. Clarisa, cierto, o por ejemplo, este sacerdote James Martin, todos ellos, o sea, a nosotros como miembros de la iglesia, pues no solamente nos duele, también creo que nos da coraje, ¿no? Esa parte. Y yo, por ejemplo, he escuchado que a estas personas, o bueno, o lo que digan eso, nunca se les puede llamar herejes porque nosotros no tenemos derecho a llamarlos así. Sin en cambio, pues está ese sentimiento, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, ¿cómo sé que debemos orar por ellos, pero ¿cómo debemos actuar nosotros ante este tipo de situaciones y personas? Como Clemente de Roma. ¿Quién dice que no tenemos derecho a llamarles herejes? ¿Quién te dijo eso? Yo he escuchado a sacerdotes, bueno, anteriormente cuando estaba allá en México, de sacerdotes que decía que nosotros no teníamos derecho a ninguna persona, o sea, llamarla hereje, porque nosotros no teníamos esa autoridad para decir, porque si nosotros desconocíamos la doctrina, mucho menos teníamos derecho a llamarla así. No, bueno, en cuestiones doctrinales, pero aquí estamos hablando de manifestaciones ya evidentes y abiertas. ¿Hacia dónde nos conduce ese posicionamiento? A la discordia. Y hay que señalar no a la persona, sino a la situación concreta que se está generando, tal y como lo hace Clemente de Roma, disecciona, ¿no? El problema dado, pone al descubierto sus raíces, expone las consecuencias y también los remedios. Por eso, por ejemplo, va a decir en este mismo sentido, Paola, Clemente, ahora, pónganse a considerar quiénes los han extraviado y han debilitado la veneración de vuestro afamado amor fraterno, o sea, quiénes los han echado a perder. Dice, amados, vergonzoso, muy vergonzoso e indigno de la conducta en Cristo es oír que la muy sólida y antigua iglesia de los Corintios se ha rebelado contra los presbíteros legítimos a causa de una o dos personas, o sea, instigadores. Si estos verdaderamente formaran parte del cuerpo de Cristo, no actuarían de esa manera. Uno puede señalar defectos, pero siempre en la caridad para que estos se remedien, no para instaurar una ruptura, un cisma, una división. Alemania ya lo hizo y ya sabemos los resultados. Ok, no le voy a llamar hereje en términos doctrinales, pero sí le llamo apóstata. O sea, simple y sencillamente el que reniega de la fe que ha recibido y quiere hacer las cosas, ¿no? De tal manera que rompen con esta unidad interior. Entonces, lo que dice Clemente es, ni siquiera se trata de algo generalizado. Una o dos personas los han instigado a la rebeldía. O sea, uno o dos alborotadores. Y esto nos debe hacer pensar en lo que decía el presbítero Juan en una de sus cartas.
El anticristo ya llegó, el anticristo ya está aquí. El anticristo salió de nosotros, pero no es uno de los nuestros, como uno de estos, estos dos. Formaban parte, supuestamente, de la comunidad de los corintios, ¿no? Se hacían pasar por cristianos, pero no eran realmente de ellos, porque no compartían el mismo espíritu. Además, como dijimos, ¿qué reproche tenían contra los obispos? ¿Cuál era la queja? Cuando no hay una acusación, lo que sigue es la calumnia, ¿no? Es la difamación, es, en pocas palabras, la mentira. Dice, y esta noticia no solo ha llegado hasta nosotros, sino también a los que no piensan de la misma manera, o sea, a los paganos. De tal manera que ahora, por vuestra insensatez, también las blasfemias se dirigen al nombre del Señor y os acarreáis un grave peligro. Hoy lo mismo pasa con los obispos alemanes. No solo es algo que afecta a los cristianos, incluso a los no cristianos. ¿Cuántos no creyentes dicen, lo ven? Es una lucha de poderes, ni entre ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Es una falsedad, es una vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es algo pues que se esté inventando o que se esté mencionando de una manera, eh, digamos, ligera. No, es un asunto importante. ¿Quiénes son los que están detrás, por ejemplo, de estas clarisas actuales? ¿Quién está detrás? Ellas son las que dan la cara, o incluso entre ellas, ¿no? ¿Cuáles son los reproches? ¿Cuál es la molestia? Y el Papa también ya tomó una postura firme. Es lo que también le decían al Papa Benedicto, ¿no? Cuando estaba en su pontificado. Padre, es que muchos están yendo. Y él que decía, déjalos, que se vayan. Se van porque nunca han estado aquí. No son de los nuestros. Salieron de entre nosotros, pero no son de los nuestros. Ujú. Entonces, ni siquiera se trata de una realidad objetiva, sino de una deformidad subjetiva, o sea, de unos cuantos que han roto la concordia porque no están decididos a reconocer y cumplir la voluntad de Dios. Y eso es algo que, en lo que también nosotros, pues creo que en estos tiempos estamos llamados como a recapacitar, ¿no? O a pensar un poquito. ¿En qué medida? A lo mejor lo que el Señor dispone a nosotros no nos agrada. Y en lugar de formar parte de esta composición, nos interesa más bien sembrar la descomposición, romper el orden. Por ejemplo, pensemos en el caso del sacerdocio. ¿Por qué las mujeres no son ordenadas? Porque sus funciones son otras y no menos importantes. Por eso, por eso. Ah, no, pero ¿qué queremos? Que tengan igualdad haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no respetar simple y sencillamente ese orden. Hoy lo vemos en el caso de la creación. Si Dios me ha dado una composición masculina, pues al carajo, yo no quiero eso. Ujú. En las clarisas. A ver, Paola, ¿le puedes decir a Hilda Ah, perdón, no alcancé a leer la pregunta, disculpe. que qué pasó con estas clarisas? Ah, lo que pasa es que, bueno, hasta donde vi la noticia, por parte de un obispo hubo una, este, no sé si, ay, es que ya no recuerdo, pero sí hubo una desconformidad o algo, pero el chiste es que, ay, no me acuerdo, se me olvidó, perdón, es que me da nervios, se me olvidó. Ujú. Sí, sí, hay un problema no relacionado donde ellas, en definitiva, muestran una oposición a lo instituido, o sea, al orden dado, que también las lleva a un enfrentamiento no solo con el obispo, sino también con el papa. Sí, por eso Bueno, fueron, ya el Papa, ¿cómo se llama? Bueno, están excomulgadas. exacto, así de sencillo. Ahora, ¿qué es la excomunión? Es la manifestación de la situación en la que se encuentran. Alguien que es excomulgado, se le reconoce lo que ha querido, estar fuera de la iglesia. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Ujú. Se les llama la atención, se les invita, no quieren, perfecto.
Estás excomulgado, es decir, eso es lo que tú has decidido, estar fuera de, romper con la comunión establecida, no formar parte del orden que Dios mismo ha instituido. Bueno, se les da lo que quieren, ¿no? Lo que quieren al final. Alguien se puede empeñar, que se empeñe. Pero la cosa está clara. Sabes Y que eso, aquí hubo un caso de excomunión reciente, tendrá 6 meses, por televisión nacional. Estaban haciendo una entrevista, vino una de estas que hace esoterismo y no sé qué, y les dijo, bueno, cuando vayan a misa, ustedes que van a misa, con mucho respeto, agarren la hostia, la sacan y la llevan a su casa y hacen no sé qué, no sé qué. Bueno, públicamente les mandaron su carta a las 3 presentadoras que estaban ahí, que están excomulgadas por aceptar y una por callar, ¿no? Por no, que es el otro evento, ¿no? Que a veces uno está viendo algo y por guardar silencio, por comodidad, por temor, por respeto, también sale manchado, ¿no? es lo que dijo Clemente de Roma en términos de aprobación. Dijo, no solo son malos los que lo hacen, sino los que lo aprueban. Porque quiere decir que en definitiva no se comparte un mismo espíritu. Vean, por ejemplo, el propio Clemente de Roma. Los invita, ¿no?, a la recapacitación. Los invita a la enmienda y les está mostrando de dónde viene el desorden, de la envidia y de la instigación de dos. Fíjense, dos para causar estragos en toda una comunidad. ¿Quién podría pretender algo así? ¿Qué pasó, Elizabeth? Entonces, profesor, yo me pregunto, si todas esas observaciones que hacía San Clemente de Roma, que como que nada se le quedó por fuera, entonces si cada comunidad, cada integrante de cada comunidad hacía caso y obedecía, deberían ser en ese momento comunidades ejemplares para los que estaban afuera y observaban a los cristianos. Muy Así era. ejemplares. Así era. Ahora entienden por qué los Hechos de los Apóstoles, Pablo habla así de las comunidades cristianas. ¿Qué decía Pablo? Y todos los admiraban, todos lo respetaban, porque intuían que en la comunidad cristiana no había un afán de discordia y rivalidad, sino un afán de comunión, dado a partir no de acuerdos interhumanos, sino a partir del seguimiento a Dios mismo, de la fidelidad a Dios. Hoy en día es, por ejemplo, lo que no nos gusta. Es como les digo, si llegara de repente un sacerdote y dijera, pues ¿saben qué? A mí ya me aburrió el vino. Ahora voy a consagrar con un Gatorade, con alguna bebida energética. Es más, ya me aburrió, ¿no? El pan ácimo sin levadura de la hostia. Lo voy a hacer con una pizza artesanal con jamón serrano y queso gorgonzola y pera, ¿no? Porque no importa lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha instituido. Entonces, lo que se da cuenta muy bien Clemente de Roma es que el problema de fondo, y es lo mismo que pasa en las clarisas, y es lo mismo que pasó con los protestantes, y es lo mismo que va a pasar con todo cisma, está en el hecho de no querer cumplir lo que Dios ha instituido. Es oposición al orden dado por Dios. Eso es lo que hizo la iglesia sueca, por ejemplo. ¿Por qué nos tenemos que limitar a la ordenación sacerdotal masculina? Pues que también haya una ordenación sacerdotal femenina. De hecho, la obispo, la actual Suecia, es una mujer, donde cada quien haga según lo que le parezca. Claro, pero no nos ponemos a pensar que aun cuando tengamos buenas razones, eso nos va a conducir a efectos sumamente negativos por toda la serie de consecuencias que de ahí se desprenden. Vamos a pensar que yo digo, bueno, pues entonces que en el caso de un sacerdote, pues se ordene el que quiera y cuando quiera. Entonces, ¿dónde está la seriedad? ¿Quién le está dando, pues, esa legitimidad o, vamos a decirlo así, ese peso? ¿Qué es entonces lo que podemos concluir en estos términos? El problema fundamental
con la comunidad cristiana y con la sociedad en general es este afán de desorden producido a partir del egoísmo, de lo que uno dispone y de no entender la situación en la cual Dios nos ha colocado. Por ejemplo, lo que mencionó Clemente de Roma en términos de los pobres y los ricos. Hoy, ¿qué se promueve? Que los ricos se empobrezcan, ¿no? Esa es la tendencia, porque se ve como una injusticia, que el pobre no agradezca, que maldiga, ¿no? Que en lugar de sentirse bendecido, se sienta humillado, ¿sí o no? ¿Qué provoca resentimientos? ¿Qué provoca discordias? ¿Qué provoca caos social? Y hoy lo vemos. No se sigue el orden, vamos a decirlo así, ¿no? Que Dios ha establecido, sino que nos gusta, ¿no? O nos sentimos fuertemente atraídos por un desorden, ¿no? Implantado por nosotros mismos. No lo vemos en el término de la familia. Por ejemplo, ¿para qué casarse? O las familias nuevas, ¿no? Los nuevos modelos familiares, o el poliamor. ¿Hacia dónde nos conduce eso? A la locura. Yo no soy tu papá, soy tu amigo. Mira, esta es tu mamá, pero tengo otras novias o amantes porque mi amor es tan grande que lo puedo repartir entre muchas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es finalmente la locura. Es lo que quiero que entiendan. No es que Dios nos someta, es que Dios nos quiere librar del sinsentido, de la sinrazón, de la necedad. Porque ese sinsentido, esa sinrazón, esa necedad no será neutra, traerá consecuencias bastante negativas, discordias, cismas, rivalidades y finalmente homicidios, odios y todo tipo de violencias, es decir, barbarie. Entonces, en síntesis, orden es paz, ruptura del orden es caos, con todo lo que de ahí se deriva. Eso es lo que le pasó a la iglesia de los Corintios. Y por eso Clemente de Roma, como obispo, les da como una radiografía precisa de lo que está ocurriendo. Y los invita, vuelvo a repetir, a la recapacitación. Por eso pidamos esta semana, si les parece bien, como pequeña comunidad dentro de otra pequeña comunidad, ¿no? Más pequeña todavía, y eso me gusta más todavía porque suena como más humilde, más chiquita, más frágil, ¿no? Más insignificante y por ende más preciosa a los ojos de Dios, por la unidad en la iglesia, en toda la iglesia, en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasó, Hilar? Ah, perdón. Es que, no sé, digo, he tenido como esa sensación desde hace rato, hace tiempo, como que siento que vamos en caída libre. O sea, y digo, solo Dios, o sea, solo Dios, o sea, puede ser el milagro de salvarnos. O sea, como que a veces me da así un poco de pesar que digo, ¿y qué, o sea, qué hacemos? O sea, digo, yo sé, trato de ser una persona de oración, este y pues estar, pues hacer bien lo mío, lo que me toca en mi familia, pero esa sensación es así como así que digo, chin, o sea, no nos estamos dando cuenta de las consecuencias de todo este tascadero, o sea, al rato, no sé, pero tampoco Exacto. quiero ser así como derrotista, no, ¿verdad? pues yo tengo esperanza, pero siento que pinta muy feo. O sea, Exacto. Y lo es. Ahí es cuando aparece la santa tristeza. Estamos, ¿no? Afligidos en el corazón por ver, pues, este estercolero, este mierdero, donde todo cada vez está peor. Y eso nos entristece, pero al mismo tiempo nos sostiene la firme certeza de que el Señor tiene en sus manos todas las cosas. Y eso es lo que me mantiene tranquilo, o nos mantiene tranquilos. Entonces, si les parece bien, en esta ocasión, para terminar, vamos a rezar nosotros, nosotras, nosotres, como ustedes decidan, según sus gustos exóticos contemporáneos, ¿no? Un Padre Nuestro por la unidad de toda la Iglesia y por el Papa Francisco.
Y por la nuestra. Padre, ¿eh? Y por la nuestra. Y por la nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Sea tu nombre, nombre, venga a venga a nosotros tu nosotros tu reino, reino, hágase tu hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro Danos hoy pan de nuestro cada pan de día, cada día. perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que nos ofenden. ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en caer la en la tentación tentación y y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de De gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo, bendita eres Bendita entre tú todas eres las entre todas las mujeres mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto fruto de tu de tu vientre. vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en en la la hora de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como Como era en era un en el principio, principio, ahora y es ahora y siempre, por los siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Y estoy seguro que en este momento Jesús sonrió y hasta dijo, como en los viejos tiempos. Cuando empezamos 12. Exactamente, como en los viejos tiempos. Vale, pues los quiero mucho. Les deseo un bendecido fin de semana y una semana más bendecida todavía. Querida Hilda, querido Edgardo, querido Omar, querida Marisol, querida Olivia, querida Elizabeth, querida Clara González, querida Paola. Les deseo lo mejor y nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana sí tengo curso de 4-8. El martes sí daré la clase 8:30. No sé si pueda terminar antes, les aviso. Si no, daríamos la clase un poco más tarde, no, pero yo les confirmo en los siguientes días. Listo, ¿Vale? Bueno, pues descansen y sigamos Gracias. adelante juntos como hasta ahora. Gracias, profesor. Que descanse. Buenas No, Todos noches. que descansen. Elizabeth da la próxima clase el viernes, no se preocupe, esté tranquilo. Exactamente. Ok. Olivia se va a encargar. Va con toda mi autoridad. Vale, descansen. Descansen, bonita noche. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Bye. Bye.